Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a otro webinar de la serie que estamos haciendo en torno a la facilitación del aprendizaje y la innovación, en este caso con Javier Martínez, que nos va a hablar sobre la facilitación del aprendizaje en las organizaciones. Nada, me presento, soy Beatriz García, del equipo de Team Labs y coordinadora del máster y diplomas de especialización en Chief Learning Officer y el máster en facilitación del aprendizaje y la innovación. Javier Martínez, os dejo ya con él. Es, es socio de cultura de aprendizaje en Knowledge Works. Cuenta con más de 25 años de experiencia asesorando a empresas, tanto en España como en Latinoamérica. Es de Donosti, pero trabaja entre Chile y España y ahora mismo nos acompaña desde Chile. Aprovecho para invitarle a subir el escenario y darle ya la bienvenida. Buenos días. Buenas tardes aquí. Bienvenido, Javier. Gracias. Pues muchas gracias y te dejo con nuestros invitados e invitados. Con varios amigos y amigas, porque cuando veo la lista me encuentro con un montón de gente conocida, que es bueno porque hay la confianza entonces para decir lo que uno piensa y para meter la pata si hace falta. Así que un placer estar veo aquí a Eugenio, a Olga, a Aitor, a Paco, mucha gente conocida. Empiezo compartiendo la pantalla entonces. Bueno, yo siempre empiezo diciendo que yo soy de la época que cuando los niños nacían las fotos eran en blanco y negro y había que revelarlas, cosa que mucha gente no sabe lo que es, pero antes uno se lo pensaba, había carretes de fotos y 12, 24 y no era como ahora. Solamente para ubicaros en el tiempo, de qué época procedo, del blanco y negro. Y yo, bueno, trabajo en una pequeña consultora que se llama Knowledge Works, como decía Bea, con sede en España, en Donosti y en Chile. Un equipo pequeño y somos parte de una red de especialistas en conocimiento y aprendizaje, que es un espacio justamente para compartir y para aprender, con gente de todo tipo de razas, sexos, creencias, religiones, y es un muy buen espacio para aprender. Y una de las cosas que hago desde hace más de 15 años es tratar de plasmar por escrito las experiencias y las reflexiones todos los meses respecto a estos temas. Y otra de las cosas que me toca hacer es un poco algo parecido a esto que vamos a hacer aquí, seminarios, conferencias, talleres, cursos, etcétera, etcétera. Entonces, este es el menú que he preparado, una primera degustación en conocimiento y aprendizaje, y luego quiero tomar el caso de la pandemia para relacionarlo con el tema del aprendizaje, porque me parece que es el ejemplo que es más fácil de entender y cómo se incorpora esto, cómo se puede incorporar dentro del día a día. ¿Okay? Entonces, si yo hiciera un par de preguntas ficticias, si yo os pregunto qué aprendisteis el año pasado, y no, ni siquiera este año, y de hecho cuando hago esta pregunta, la mayor parte de la gente se me queda mirando con esta cara y dice, coño, no lo sé. Ahora, que no sepas lo que aprendiste no significa que no lo aprendieras, significa que si no lo haces consciente es muy difícil que tú lo puedas luego administrar y sacarle partido, de nuevo porque no te has tomado el tiempo para reflexionar y decir, coño, ¿qué aprendí yo el año pasado? La otra pregunta la respuesta también es muy sencilla. Si yo os pregunto qué os haría ahora mismo la persona más reconocida, más famosa, más admirada de todo el mundo, hoy, la respuesta es si eres capaz de desarrollar la vacuna del COVID. Que como hemos visto, el factor tiempo, que luego lo vamos a examinar, es un tema que nos complica, porque el hecho de no tener un conocimiento, una vacuna es conocimiento. El hecho de no tenerlo nos tiene a todos de rodillas. El hecho de no saber, de no aprender, nos tiene a todos de rodillas. Tiene un coste gigantesco. Esto que veis aquí es la portada del Pravda, del diario Pravda de hoy. Y a menos que tú sepas ruso, no lo puedes entender. Si yo, por ejemplo, os regalo las llaves de este helicóptero y os digo, mira, te lo regalo, si eres capaz de subirte y llevártelo volando, tú te quedas mirando el helicóptero y dices, joder, qué regalo me estoy perdiendo. Entonces, todos estos ejemplos simplemente lo que quiero reflejar es algo que es muy obvio. Todo lo que hacemos las personas todo el tiempo lo hacemos porque tenemos conocimiento. No es por suerte, no es por casualidad. Y todo lo que no hacemos, no lo hacemos no porque no se pueda hacer, sino porque nos falta conocimiento. Y la buena noticia es que siempre lo puedes aprender. Me voy a mover en estos dos términos, entre conocimiento y aprendizaje, ida y vuelta. Porque todos nacimos sin saber nada. Todo lo que hacemos hoy en día lo hemos tenido que aprender. Entonces, si uno habla de conocimiento, uno tiene que definir qué es conocimiento. Para mí, conocimiento es la experiencia que te permite tomar decisiones y actuar. O sea, tú tienes conocimiento cuando haces cosas. Y poco que fue aprendido, de nuevo, porque no nos olvidemos que no nacimos sabiéndolo. Entonces, conocimiento no es algo que uno tiene, es algo que uno hace. Y por eso no nos sirve mucho aprender cosas si no somos capaces de aplicarlas.
Y cuando hablamos de gestionar el conocimiento, hablamos de básicamente dos cosas muy simples a nivel de organizaciones. Lo primero es ser consciente de lo que sabes, por eso yo os preguntaba qué habéis aprendido el año pasado, y usarlo, y de manera que cada vez que hacemos algo no lo hacemos de cualquier manera, sino lo hacemos usando aquello que mejor nos ha funcionado. Y lo segundo es que además de saber lo que sabes, sabes lo que no sabes, lo que tienes que aprender, pero también haces algo. No basta con saber lo que no sabes, sino que tienes que tomar alguna decisión para incorporarlo. Entonces, la pregunta que se responde desde el ámbito del conocimiento y del aprendizaje es, bueno, cuando vamos a hacer algo, ¿habrá conocimiento disponible? O sea, ¿parto de cero o habrá experiencia previa que yo pueda reutilizar? Y aquí, para mí, aparecen dos palabras que son claves. La primera se llama anticipar. ¿Cuánto de lo que voy a hacer se ha hecho antes y me puedo anticipar? Y segundo es reutilizar. ¿Cuánto de lo que yo hago se puede volver a reaprovechar la próxima vez? La semana pasada que tuve que dar una conferencia para una empresa petrolera, si uno se lleva... ¿Qué significa anticipar? Significa que yo le pregunto a mi empresa y le digo, oye, si esto no es la primera vez que se hace, por favor, provéeme lo que sabemos de esto para que no empiece de cero. Y reutilizar significa que ahora es mi empresa la que me dice, oye, después de que tú has hecho algo, por favor, entrégame lo que has aprendido para que tú u otros lo puedan reutilizar. Entonces, esto es un círculo virtuoso. Yo le pido a mi empresa que me entregue, pero también le entrego yo el conocimiento que he aprendido. Y como la mayor parte de organizaciones que yo conozco hacen tareas repetitivas, o sea, mañana se parece mucho a hoy y cuando son grandes generalmente lo hacen en varios sitios a la vez porque tienen unidades de negocio, bueno, es muy probable que cada vez que tú vas a hacer algo, alguien lo haya hecho previamente y por tanto no empieces de cero, sino que lo puedas reutilizar. Ahora, estoy hablando continuamente de conocimiento y aprendizaje. ¿Qué entiendo yo por aprender? Bueno, para mí aprender es un proceso en el que almacenamos experiencia reutilizable en el futuro. Y remarco experiencia porque, si os acordáis, yo decía, el conocimiento es la experiencia que te permite tomar decisiones. Bueno, el aprendizaje es el proceso de acumular esa experiencia. ¿Y por qué pongo personal entre paréntesis? Porque no es un proceso individual, pero es un proceso personal intransferible. Nadie puede aprender por ti, nadie puede comer por ti, nadie puede dormir por ti. No es delegable el aprendizaje. Y veamos cómo ocurre este proceso en el ser humano. Bueno, simplificándolo mucho, yo no soy neurocientífico, pero me toca bastante interactuar con ellos. Aprendemos porque tenemos un dispositivo, un órgano que está especialmente diseñado para aprender, que es el cerebro. Y aprender no depende ni de la cantidad de neuronas que tenemos ni del tamaño de la cabeza. Aprender depende de las conexiones que esas neuronas establecen entre sí, que son las sinapsis. De forma que el conocimiento no reside en las neuronas, reside en las conexiones. De hecho, las personas tenemos más o menos las mismas neuronas que cuando nacimos, pero lo que tenemos es un cerebro distinto porque a lo largo de nuestra vida las neuronas se han ido conectando cada vez que hemos ido aprendiendo algo. Entonces, si uno traslada la misma pregunta a las empresas, ¿cómo aprenden las empresas? Fijaros, este es el informe que se hizo después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos que evalúa el rol del FBI. Y fijaros lo que dice. El FBI no tenía la habilidad para conocer, para saber lo que sabía. No había ningún mecanismo efectivo para capturar o compartir su conocimiento institucional. El FBI tiene recursos, tiene información de todos los ciudadanos, pero no sabía lo que sabía y, por tanto, no lo podía administrar. Esta frase yo se la he escuchado a muchos directivos en muchas organizaciones, en muchos países. Y, de hecho, esta pregunta no es nueva, este artículo de Harvard Business Review. La cuestión es ¿por qué les cuesta tanto aprender a las organizaciones? Y sin extenderme mucho, y creo que posiblemente hay algún ingeniero en la audiencia, me ha parecido ver a mi amigo Ernesto de Repsol por ahí, la mentalidad en la que vivimos hoy en día es una mentalidad ingenieril muy orientada a los números, muy orientada a lo práctico, a lo físico. Y las organizaciones en las que trabajamos fueron diseñadas con esta mentalidad y no tienen un cerebro, no tienen un símil al cerebro, no tienen un órgano responsable de aprender. Fueron diseñadas para otra cosa, no para aprender. Fueron diseñadas ¿para qué? Para operar, para ser eficientes y para ser rentables. Ese es el objetivo. Entonces, cuando uno mira el mapa de procesos, le pide a cualquier empresa, ¿me puedes enseñar tu mapa de procesos? La conclusión que uno saca siempre es la misma. Para operar, para fabricar, para producir, para entregar el servicio, no hace falta aprender. El aprendizaje no está en los procesos. Hay que hacer siempre lo mismo y hay que seguir haciendo siempre lo mismo porque nada va a cambiar. Si uno mira el ciclo típico de mejora continua de Deming, uno se da cuenta que la mayor parte del tiempo las organizaciones se dedica a ejecutar. Algo a planificar, poquito a evaluar y casi nunca queda tiempo para aprender. Entonces, generalmente, lo que uno observa es que se produce un desequilibrio muy grande. Hay un músculo para operar y para fabricar muy potente. Y está bien que haya ese músculo porque las empresas están hechas para eso. Pero el músculo para aprender de la producción, de la ejecución, es raquítico, prácticamente no existe. Y yo creo que las empresas tienen que desarrollar, tienen que compensar. Yo no digo que dejes de hacer,
pero tienes que buscar espacio para aprender. Y tienen que desarrollar ese músculo porque si no se van a meter en problemas. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿me será suficiente con que aprendan los individuos? ¿Me basta con tener buenos individuos? Y yo creo que el problema no son los individuos. De hecho, yo creo que tenemos los mejores individuos de la historia, no porque seamos más listos que antes, sino porque nos aprovechamos de todo lo que se aprendió antes que nosotros. Entonces, en una empresa esto es lo que uno generalmente se encuentra, no que las personas sean egoístas, sino que trabajan en un entorno donde se preocupan de lo suyo. Y cuando uno mira a la naturaleza se da cuenta que el individuo prácticamente no existe o no tiene mucha importancia. La unidad fundamental es la interacción que establecen los individuos entre sí. El ejemplo típico en el que uno mira los árboles y uno ve los árboles y cree que están aislados y, sin embargo, por debajo lo que tienen es una red de intercambio de información, de nutrientes, de manera que sin el colectivo la vida se termina. Un individuo por sí mismo no puede funcionar, somos seres sociales. Entonces, que los individuos aprendan no significa que la organización aprenda de manera automática, no ocurre así. Ahora, para que una organización aprenda, sí o sí tienen que aprender los individuos. No puede aprender la organización si no aprenden los individuos. Entonces, claro, una cosa que a mí me sorprende es que yo tengo la suerte de ver muchas organizaciones en diferentes industrias y me pasa que en muchas empresas me dicen, oye, yo no sé lo que hacen los de al lado. De hecho, ni siquiera los conozco. Y uno dice, oye, ¿tú te imaginas un equipo de fútbol donde los defensas solamente se pasan la pelota entre ellos y nadie más y te dicen que no conocen al delantero centro? Y parece inaudito, pero en muchísimas empresas ocurre. Entonces, fijaros, si decíamos, las personas aprendemos cuando conectamos neuronas, las organizaciones aprenden cuando conectan personas, ¿sí? Y, por tanto, el conocimiento no es un acto individual, es una red. Lo mismo que en tu cerebro no son neuronas individuales, en una empresa no es un acto individual, es una red que se conecta. El aprendizaje no depende de sumar individuos, depende de conectar individuos. Y por eso el aprendizaje reside justamente en toda esa red de interacciones, relaciones, cuando se da o cuando no se da, porque hay organizaciones donde estos puentes están cortados. Entonces, yo me imagino que vosotros sabéis, hay softwares que te permiten mapear, por ejemplo, los flujos de comunicación en una empresa. Tú puedes preguntar con quién hablas y tú puedes mapear y graficar esa red y puedes ver quiénes son los nodos que más conversan y los que están fuera. Ahora, cuando tú preguntas, por ejemplo, quién te ayuda, quién te entrega conocimiento, de quién aprendes, puedes mapear una red totalmente distinta. Y generalmente, cuando esta red es débil, cuando hay poca densidad en las conexiones, la capacidad que tiene este equipo o esta organización de aprender es muy baja. No importa lo potentes que sean los nodos, si no se pasan la pelota, no funciona. Entonces, el problema de esta red es que es una red informal, no es una red visible, no es una red que uno la puede manejar, la puede proyectar, la puede definir, funciona. Y la colaboración, que es el nexo que une a las personas, es invisible. O sea, es como si hubiera un cable pero que no se ve y por ese cable lo que circula es conocimiento. Y yo creo que necesitamos hacer visible, consciente ese flujo porque por ahí es por donde circula el aprendizaje. Es como si uno dijera, bueno, hay una tubería invisible que une a las personas y por ahí, por un lado, compartimos conocimiento estático y esos son los típicos, los documentos, los procesos, todo aquello que nos enviamos, todo aquello tangible. Pero sobre todo compartimos conocimiento dinámico, que son preguntas, conversaciones, consejos, decisiones que están continuamente circulando y que la organización no ve. Ahora, fijaros, la clave en todo este flujo no está en la red, está en los nodos. O sea, los que deciden si algo pasa ahí son las personas, son ellos los que deciden si quieren o no compartir conocimiento, colaborar, aprender. Entonces, para mí hay dos conductas que son fundamentales en este proceso. La primera se llama curiosidad. ¿Y la curiosidad qué es? Es el interés por querer saber más, por hacerte preguntas, por ser inquieto, por no conformarte con lo que tienes. Y la otra conducta, que es justamente la complementaria, es la generosidad, que es el interés por compartir lo que yo sé. Cuando alguien es inquieto y pregunta y yo tengo conocimiento, se lo comparto. Y es ahí donde se empieza a producir ese flujo, ¿sí? Entonces, la gran pregunta es, bueno, si depende de los nodos, ¿cómo podemos hacer que los nodos quieran? ¿Cómo podemos hacer que esto ocurra de manera espontánea sin intentar forzarlo, sin obligarlo? Porque por más que obligues, no necesariamente vas a conseguir que ocurra. Y lo que yo he comprobado es que esto ocurre cuando entre todos compartimos un propósito común. Cuando todos estamos de acuerdo en el resultado y en el objetivo, entonces yo estoy dispuesto a ser curioso porque sé que esto contribuye y desde luego estoy dispuesto a ser generoso porque sé que esto nos ayuda a alcanzar el compromiso. Entonces no se trata de conectar a muchos individuos, se trata de generar un nosotros que está por encima del individuo, que es un modelo mental común y compartido, ¿sí? Entonces el conocimiento individual se convierte en un activo de la organización
cuando se distribuye, cuando circula. ¿Y esto cuándo ocurre? Cuando existen rutinas donde las personas se pueden conectar. Dentro del equipo, esto es evidente, pero también entre equipos. No me basta con que funcionen equipos. Somos todos órganos de un cuerpo y no me basta que funcione bien un brazo si el otro brazo no funciona. Entonces, el pilar fundamental del aprendizaje en una organización es el intercambio de conocimiento. Y entonces la pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿cómo nos preocupamos de reforzar las conexiones justamente para asegurar que el conocimiento fluye? Y yo creo que aquí hay un rol fundamental del liderazgo, no de los líderes, del liderazgo, que es justamente crear esas conexiones, porque los procesos, como decíamos antes, no están, reforzarlas y asegurarse que funcionan. Es decir, estas conexiones están y están para que las ocupemos. Y hay un tema que tiene que ver con que finalmente, y esto ya lo sabemos, las conexiones que establecen las personas son emocionales. El factor emocional juega un papel fundamental. Y por eso la gestión de una organización no depende de las máquinas, no depende de los procesos, porque todo eso es más o menos predecible y obedece a tus instrucciones. Depende de personas y las personas son imprevisibles y cada una funciona de una manera y cada una tiene unas expectativas distintas y por tanto no me sirve aquí el café para todos. Evidentemente, al final de cuentas, el trabajo inteligente siempre le gana la partida al trabajo obediente. El trabajo obediente es más sencillo, es más cómodo, pero a la larga es mucho más ineficaz. Me voy a meter en el tema directamente de coronavirus para ir haciendo el contrapunto. Yo parto de 3 premisas muy simples. La primera, y esta presentación la preparé hace como 4 o 5 meses y el problema es que sigue vigente. El corazón de esta presentación. La crisis en la que estamos nos ocurre porque no le damos importancia al aprendizaje. Recordar, aprender es acumular experiencia y estamos pagando todavía el precio de olvidar experiencias de epidemias previas o de lo que nos pasó, en el caso de Europa, hace 3 meses. Simplemente lo olvidamos. Y por tanto, no es tanto que no sepamos, evidentemente hay cosas que no sabemos cómo desarrollar una vacuna y estamos aprendiendo, sino que nos cuesta aprender. Y hay países que reconocen que les ha costado aprender. Y hay países que aprendieron mejor. Lo que pasó en el sudeste asiático fue que tuvieron un anticipo de esto hace 15 años y aprendieron y han reaccionado mejor. Es decir, el conocimiento estaba. Hubo países que lo quisieron utilizar, hubo países que no. La segunda premisa es que si no aprendemos, esto vuelve a suceder. Y de hecho, como os digo, esto yo lo escribí hace 6 meses, está volviendo a suceder de nuevo. Y estamos en esa lucha para ver quién gana. ¿Gana el virus o gana el conocimiento? ¿Y esto por qué es importante? Porque el momento para aprender siempre tiene que ser ahora. Yo no puedo esperar a que esto termine para aprender. No, si no aprendo durante, no puedo salir de esto. Y lo tercero es que, de hecho, para mí ni siquiera es tan importante el qué aprendemos, sino que hay algo previo a eso, que es cómo asegurarnos de generar esos espacios, esas instancias, esas rutinas para aprender. Porque el qué aprendemos va a cambiar cada día, pero tiene que estar esos espacios para que recojamos eso que estamos aprendiendo. Yo he preguntado a varios directivos, oye, ¿tú me podrías explicitar qué es lo que ha aprendido tu empresa durante esta pandemia? Y esta es la cara que recibo. De nuevo, no es que no haya aprendido, sino que no han hecho el ejercicio sistemático, explícito de recoger qué hemos aprendido, qué ha funcionado, qué hemos cambiado, qué tenemos que cambiar. No se hace porque estamos demasiado atareados en resolver el día a día. Entonces, yo creo que evidentemente vamos a aprender, pero tenemos que dedicar algo de tiempo y algunos recursos, porque los seres humanos estamos programados para aprender. Pero nos falta cultura, nos falta sistema, nos falta método, nos falta rigurosidad. Y me voy a meter directamente en el tema de cultura de aprendizaje. Bueno, 2 cosas que no he dicho. Una, que la presentación, si alguien la quiere, yo se la regalo, ya sé que no es un regalo muy valioso. Y lo segundo, nada de lo que yo voy a decir aquí y de lo que estoy diciendo es verdad. No es mentira, es mi verdad y es mi experiencia, pero es discutible. Si uno pregunta, ¿cuál es la principal partida del presupuesto de cualquier empresa? La respuesta es siempre los sueldos, los salarios. Una empresa de servicios el 90% y una empresa industrial se mueve alrededor del 60%. O sea, el mayor costo ya son los salarios. Por tanto, todas las empresas ya son organizaciones de conocimiento. No tienes que hacer nada para eso. Ya estás dedicando la mayor parte de tu presupuesto al conocimiento, a pagar por el conocimiento de tus empleados. Y cuando uno les pregunta, oye, ¿en qué negocio estáis? Por ejemplo, el otro día que estaba en una empresa de automóviles, ¿estáis en el negocio de producir automóviles o estás en un negocio de conocimiento que como resultado produce automóviles? Y para ese resultado tú gestionas una cadena de conocimiento muy sofisticado, desde temas de ingeniería hasta temas de diseño, hasta temas de mecánica, hasta temas de combustibles, hasta temas de medio ambiente, hasta temas de materiales, montones de conocimiento, de marketing, de ventas. Entonces, al final sale un coche, pero para que salga un coche, lo mismo que un plato de cocina, lo que tiene que haber es conocimiento sobre qué ingredientes. Entonces, al final, todos, lo veamos así o no,
estamos en el negocio del conocimiento. Y de hecho, cuando uno pregunta, bueno, ¿qué hay en una empresa? En una empresa hay, por un lado, cosas. Y las cosas en general son un commodity. Tú puedes comprar la marca del ordenador o del vehículo o de la máquina, no hace mucho la diferencia. Hay proveedores en el mercado y se lo compras a uno a otro, no cambia. Ahora, lo otro que hay en una empresa son personas y las personas no son un commodity tan sencillo. No puede venir cualquier persona mañana a trabajar a tu empresa. Imaginaros que mañana agarramos e intercambiamos a las personas de estas empresas. Mandamos a la gente de Iberia a SEAT, a los de SEAT a Movistar, Movistar al Corte Inglés y el Corte Inglés a Iberia. Y no podemos decir que dejamos a estas empresas sin personas y no podemos decir que las personas que cambiamos no son inteligentes. Pero cuando cambiamos el conocimiento del lugar ya no funciona nada. Mañana nos saldría un avión de Iberia, nos sale un coche de la factoría de SEAT. Es decir, las personas no son un commodity. Y la materia prima con la que trabajamos todos al final entonces es el conocimiento. Y con ese conocimiento fabricamos productos o servicios y eso significa, y esto es políticamente incorrecto decirlo, que las personas no son lo más importante. Es el conocimiento que tienen determinadas personas lo más importante. Y por suerte lo tienen las personas todavía. Estamos a las puertas de la automatización, hay que ver qué es lo que pasa ahí. Y por eso hay directivos que le dicen, oye, es que hay determinada gente que si se va de esta empresa, nuestra empresa se descapitaliza, pierde un activo gigantesco, no lo puede encontrar en el mercado. Y eso es un riesgo para las empresas porque fijaros que el activo más importante no es de su propiedad porque las personas tienen el conocimiento y las empresas no son dueñas de las personas. Entonces, parece obvio que lo primero que uno tiene que administrar una empresa es el conocimiento. Si uno dice, oye, ¿cómo es posible que Iberia se haya convertido en líder en puntualidad, líder mundial y lleva ya varios años? No es por los aviones, utiliza los mismos aviones que cualquiera, no es por los aeropuertos, utiliza los mismos aeropuertos, es conocimiento, son decisiones que determinadas personas toman respecto de cómo hay que gestionar la compañía. Entonces, si este es nuestro principal activo, claro, ¿cómo no lo vamos a gestionar? Y aquí se cumple una ley universal, que esto lo sabemos hace mucho tiempo, últimamente Marina la ha puesto más de moda, y es que y esto aplica igual para individuos, para empresas o para países. Si no aprendes al menos a la misma velocidad a la que cambia el mundo en el que tú estás, te quedas fuera. Si quieres destacar y progresar, bueno, en ese caso además tienes que ir más rápido, pero si vas más lento, te quedas fuera. Entonces, en un mundo donde cambian las reglas continuamente, el que gana siempre es el que es capaz de aprender más rápido. No el más fuerte, no el que tiene más recursos, el que es más rápido para aprender. Y en esto las personas tienen una ventaja, y es que no se deprecian siempre que sigan aprendiendo. Si no aprendes, evidentemente te quedas fuera. Y fijaros, nosotros solemos hacer una encuesta mundial de gestión de conocimiento cada 2 años dentro de la red en la que estamos, y cuando preguntamos cuáles son las principales barreras para gestionar el conocimiento y aprender, siempre nos aparecen los temas culturales. Y por eso, uno de los temas que vi en su momento tenía que ver, bueno, ¿cuál es la relación entre la cultura y el aprendizaje y la situación que nos está pasando ahora? Esto no es para meterse, definir cultura es un proceso curioso, pero si uno lo tuviera que decir coloquialmente, la cultura es la manera en la que hacemos las cosas aquí. Es aquello en lo que creemos, es la tradición, los acuerdos, es la forma que tenemos de trabajar. Y si uno le pone el apellido de aprendizaje, bueno, uno habla de cultura de aprendizaje cuando en una empresa no terminamos de hacer nada sin preguntarnos qué es lo que hemos aprendido. No terminamos cuando hacemos la tarea, terminamos cuando preguntamos qué hemos aprendido. Y no empezamos a hacer nada sin preguntarnos si alguien habrá aprendido algo antes que nosotros que nos sirva. De nuevo, este círculo que hablábamos antes de anticipar y reutilizar. Entonces, ¿cómo puede uno llevar la cultura de aprendizaje al día a día de una organización? Que sobre todo, si la empresa tiene mucha historia y tiene mucho éxito, la inercia es muy grande. Si ya te ha ido bien, es muy difícil cambiar esa inercia. Y os voy a contar un ejemplo y os voy a poner un par de casos. Aitor conoce bien a este caballero. Este es un buen amigo mío y de Aitor, que es bueno, entrenador de básquet, ahora mismo está en Juventud, bueno, ha pasado por un montón de equipos. El año pasado estaba en Rusia, en San Petersburgo, y yo hablé con él un sábado por la mañana, ¿sí? Y me cuenta, mira, el viernes por la noche anterior, ellos habían jugado un partido de Euroliga en Milán. Y me contó, el partido terminó a las 8 de la tarde, a las 11 de la noche, mi amigo, Sama, estaba sentado en el avión de vuelta a San Petersburgo revisando el vídeo completo del partido, porque él tenía que hacer el análisis del segundo entrenador, creo que a cargo de la defensa el año pasado. Entonces, revisó el partido completo porque tenía que hacer un informe para entregárselo al primer entrenador a la mañana siguiente, el sábado. Entonces, vio el partido completo y en el asiento de al lado estaba el otro segundo entrenador a cargo del ataque haciendo lo mismo, revisando el partido completo en vídeo y haciendo un informe. El sábado hubo una reunión de todo el equipo. Lo primero que se hizo en esa reunión fue revisar el plan del partido, porque cada partido tiene un plan previo.
y entonces el partido no termina cuando termina el partido, termina cuando después hacemos la revisión del plan para ver esto es lo que habíamos previsto, así nos fue, qué ha salido bien, qué no ha salido bien, qué corregimos para la próxima vez. Después de eso, hay un análisis profundo de las estadísticas. Un equipo lo que hace es recoger, hay software para recoger estadísticas de todo tipo, del equipo propio, del equipo rival, en un montón de categorías, y se hace un análisis exhaustivo de las estadísticas. Y luego, también, como se ha grabado todo, se hace un análisis pormenorizado de diferentes jugadas y situaciones del partido, del equipo propio y del equipo rival. Después de eso, hay reuniones individuales con algunos jugadores para corregirles, pero no dentro del grupo, sino en reuniones particulares, para corregir cosas. Y la siguiente reunión es el lunes para preparar el siguiente partido, donde en conjunto de nuevo se hace el plan del siguiente partido y se hace un análisis de los jugadores, de cada uno de los jugadores del equipo rival con el que se van a enfrentar, en este caso 3 días después. Entonces, cuando uno le pregunta, él te dice, mira, nosotros somos una organización que lo único que hace es aprender del último partido para aplicarlo en el siguiente partido. Y la gente lo que ve cuando ve un equipo es un equipo que salta a la cancha y juega. Lo que no se imagina es que todo el proceso de trabajo de un equipo profesional de básquet, en este caso, es un proceso que lo único que hace es incorporar actividades de aprendizaje. Algunas grupales, otras individuales, con feedback, con tecnología, con informes, con reflexión. Entonces, es todo un continuo proceso de aprendizaje donde el aprendizaje se ha metido dentro de los procesos y de alguna manera es invisible. Entonces, yo os comparto un modelo muy sencillo de qué significa incorporar el aprendizaje tomando el ejemplo del coronavirus, que yo lo grafico en aprender antes, aprender durante y aprender después. Vais a ver que es muy sencillo. Si nos vamos a aprender antes, en realidad es preguntarse, bueno, ¿qué es lo que sabemos antes de empezar a hacer algo? Claro, no podemos predecir el futuro. Nadie podía predecir que iba a ocurrir esta pandemia, pero había algunos avisos, como muchos desastres que nos han ido ocurriendo. Pero fijaros, en el pasado, los barcos tenían un personaje que era el vigía, y su única función era mirar para adelante y era avisar al resto de qué era lo que se venía. Tanto si era bueno o era malo, esa era su función. Y yo creo que las organizaciones necesitan desarrollar una red de sensores que le permitan recoger información de qué es lo que está ocurriendo, de qué es lo que podría venir. Y al mismo tiempo tienes que tener a la mano el aprendizaje de lo que ya pasó. Si puede venir una pandemia, necesitas saber qué pasó con pandemias anteriores y anticiparte, ¿verdad? Porque el objetivo, decíamos antes, es tener conocimiento para anticipar escenarios. Yo no puedo evitar cosas, pero sí que me puedo preparar. Y en el momento de que ocurran, yo no puedo evitar un terremoto, pero me puedo preparar para cuando ocurra. En ese caso, reaccionar rápido y aprender lo que no sabemos. Si yo no sé cómo resolver una pandemia como el coronavirus, al menos me tengo que armar con todo lo que se sabe de antes y aprender de lo que está ocurriendo. Y por eso es tan complicado que la vacuna tarde un año, porque cuando tú no has hecho ese trabajo, tienes que esperar un año con todos los costos que hay asociados. Entonces, aquí hay 2 preguntas que son obvias. Lo primero es que tienes que saber, por eso vuelvo a la pregunta inicial de qué aprendisteis el año pasado, tenemos que ser conscientes de qué es lo que sabemos y de qué podrían saber otros que nos podría servir. Entonces, cuando uno se pregunta, a ver, ¿esta crisis era imposible de anticipar? Bueno, había suficientes avisos, algunos más conocidos, otros mucho más rigurosos científicos que decían, oye, esto es una posibilidad real. Y de hecho, había incluso cálculos de cuál podía ser el impacto económico de una crisis como esta. Cuánta plata, cuánto dinero había que invertir si queríamos evitarlo y cuál es el costo que podíamos pagar, que no sé si será acertado o no. Entonces, cuando uno habla de incorporar rutinas de aprendizaje antes, hay algunas cosas que uno puede hacer. Por ejemplo, ser mucho más rigurosos en evaluar los riesgos y, por ejemplo, simular escenarios y estar en un proceso permanente de intercambio de conocimiento con otros y contar con bases de conocimiento que sean más amigables y más inteligentes de lo que tenemos ahora, donde uno tiene que gastar mucho tiempo buscando y estar en ese proceso permanente de vigilancia competitiva y, sobre todo, también cuestionarse esas rutinas que son defensivas que siempre te llevan a hacer lo mismo. Pero uno puede incorporar procesos y rutinas para aprender antes. Aprender durante, como dice la palabra, es mientras yo estoy haciendo algo, estoy ejecutando, estoy aprendiendo. Claro, en el caso de la pandemia, como no hubo un aprender antes, cada uno ha reaccionado como ha podido y algunos han tenido más suerte o más fortuna o más conocimiento. Pero lo crítico, como yo decía antes, es el que estás aprendiendo, no tanto como pregunta, sino como rutina donde hacerte esa pregunta, ¿sí? Entonces, yo siempre hablo de 3 hábitos muy sencillos para asegurarnos de que esto ocurra. El primero se llama reflexionar, que es volver a mirar algo que te ha pasado. Si tú haces algo, lo haces con algún objetivo, reflexionar es pensar cómo me ha ido. Y os pongo un ejemplo del mundo del petróleo. Este es el expresidente de British Petroleum.
Dice, mira, en el año 95 tardábamos 100 días en perforar en aguas profundas, hoy tardamos 42. ¿Cómo lo hacemos? Cada vez que perforamos un pozo, nos preguntamos qué hemos aprendido y cómo podemos aplicarlo la próxima vez. Y yo esto lo he visto, yo he estado en pozos de petróleo en Venezuela en este caso, y no se termina cuando se encuentra el petróleo, sino cuando el equipo se hace el post-mortem, que le llaman ellos, 4 preguntas. ¿Qué tenía que haber pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué salió bien y mal? ¿Qué haríamos distinto la próxima vez? Pero el aprendizaje está metido dentro del proceso, la reflexión. El segundo es sistematizar, que es dejar algún registro. Esto, un aviso para los jóvenes, con el tiempo la memoria no mejora y guardárselo todo en la memoria es muy arriesgado. Entonces, os pongo un ejemplo de Nadal, que está ahora en pleno Roland Garros, para que veáis. El año que ganó su primer Roland Garros, el 2005, que no sabía los que iba a ganar después, se fue a celebrarlo y esa misma noche su entrenador, su tío, lo que hizo fue al volver al hotel agarrar un lápiz y un papel y anotar los fallos cometidos durante el torneo y aquello que había que mejorar a partir del próximo entrenamiento. O sea, no se lo guardó en la cabeza, lo anotó en un lápiz y un papel, que es tecnología bastante poco sofisticada, y a partir de aquí podía planificar los entrenamientos y a partir de aquí tenía un registro para hacer seguimiento y trazabilidad de cuánto estaba mejorando en función de lo que había que mejorar. Es decir, algo hay que registrar porque si no, nos quedamos sin memoria. Y lo tercero se llama compartir, y esto es evidente. El compartir el conocimiento no me sirve de nada que tú aprendas si eso no se distribuye. Y os pongo este vídeo que me imagino que conocéis. Y esto que vemos aquí, esto es un obstáculo, esto es un problema igual que el COVID. Mientras tú no tienes conocimiento, no lo puedes resolver. Y lo intentas, pero tienes una barrera. Y cuando alguien tiene conocimiento y lo comparte, esto deja de ser un problema y se convierte en una tarea, una actividad, porque lo único que tiene es tiempo. Entonces, fijaros, compartir conocimiento lo que significa es la posibilidad de resolver obstáculos. En este caso, el que tiene el conocimiento encima es generoso, le cuesta 2 segundos compartirlo. El coste es mínimo. Entonces, ¿por qué es tan importante aprender durante? Bueno, porque tenemos que hacer consciente ese aprendizaje, porque si no, no lo podemos reutilizar. Y porque los seres humanos somos especialistas en preocuparnos en el momento cuando las cosas son muy jodidas y después nos olvidamos, queremos disfrutarlo, queremos celebrar. Y el problema es que el virus no se relaja, el virus no reconoce de eso, el virus sigue funcionando. Entonces, si esperamos al final, 1, nos vamos a olvidar, porque pasan demasiadas cosas. 2, no lo vamos a poder aprovechar todos los días, que es lo que necesitamos. Entonces, las empresas tienen procesos para producir, está muy bien, pero tenemos que asegurarnos de aprender mientras producimos. No es incompatible, no es dejar de hacer una cosa para hacer la otra, porque el objetivo de ninguna empresa es aprender, es hacer cosas para sus clientes. Ahora, hoy en día, para hacer necesitas conocimiento y el proceso que produce conocimiento se llama aprendizaje. Por eso es tan importante aprender. Y en el mundo, con este acrónimo dado ya la vuelta millones de veces, en un mundo donde las cosas van cada vez más rápido, el problema es que el conocimiento caduca igual de rápido. Lo que sabes hoy posiblemente mañana no te sirva. Y eso hace, fijaros, que aprender sea más importante que saber, porque el saber caduca, el aprendizaje es lo que te permite continuar avanzando. No sé si conocéis a Harari. So, the most important skills in the 21st century are how to constantly learn. La habilidad más importante en el mundo del siglo XXI es aprender. Elon Musk, ¿qué es lo que hace? Tratar de aprender rápido. Este es un informe de McKinsey. Si McKinsey dice que la habilidad más importante hoy en día es el aprendizaje, entonces ya la cosa parece que va en serio. Ahora, ojo, cuando estamos hablando de aprender, dado que el pasado es muy difícil que sea, o que el futuro sea una réplica del pasado, cada vez nos importa menos aprender hacia atrás y tenemos que aprender hacia adelante, hacia lo que no sabemos. Tenemos que aprender una vacuna. Y para ese mundo ya no nos sirven los mapas. Los mapas han caducado. El mapa me da una imagen de un mundo que ya no es el que era. Por eso necesitamos mucho más brújulas para orientarnos que no mapas que son la certeza de lo que ya fue. Y eso nos obliga a rediseñar el aprendizaje, a pasar de transmitir lo que ya se sabe, y esto lo van a hacer las máquinas, y está muy bien que lo hagan, a crear conocimiento nuevo. Y para esto hacen falta capacidades distintas. Ya no es tan importante que yo sea tan bueno en las matemáticas. Hace falta otro tipo de habilidades que por ahora, además, las máquinas no las manejan, que tienen que ver con... Todos son capacidades que los seres humanos nacen con ellas. Otra cosa es que las desarrollemos, ¿sí? Y al final hay una de ellas que es fundamental y es la actitud. Efectivamente, la actitud es la que te mueve, es la que te obliga a ser curioso, a ser generoso, a aprender, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra vida depende de nuestra capacidad de aprender. Las empresas cada vez menos contratan a la gente por lo que sabe y cada vez la contratan más por la capacidad de seguir aprendiendo. Y esto, aquí entra el concepto de desaprender, que esto da para otro monográfico. Pero la realidad es que o aprendemos todo el rato
o somos un commodity. Si eres un commodity, eres fácilmente sustituible, ¿sí? Y el cambio ya no es algo que uno puede meter en una carta Gantt y tiene inicio y final. No, el cambio ya es permanente, ya no termina nunca. Entonces, si estamos todos en el negocio del conocimiento, solamente sobrevivimos si seguimos aprendiendo. Evidentemente, en plena pandemia uno tiene que hacer, se concentra, evidentemente, en resolver el problema. Pero al mismo tiempo tenemos que registrar lo que estamos haciendo, lo que funciona y lo que no. Porque si no, no lo vamos a poder reutilizar, no vamos a tener trazabilidad. Si no sabemos cómo aprendimos en mayo y junio, nos vuelven a ocurrir las cosas que nos están ocurriendo de nuevo. ¿Qué rutinas uno puede incorporar para aprender durante? Bueno, hay que ser mucho más eficiente en resolver, en llegar a la causa de los problemas. Yo estoy ahora en un proyecto para una minera grande en temas de seguridad y te das cuenta que no se llega casi nunca a las investigaciones en los accidentes a la causa real. No porque la gente no sea inteligente, sino porque no damos tiempo para profundizar. Si uno quiere desarrollar una vacuna, para aprender hay que experimentar y hay que arriesgarse. Tenemos que ser mucho más eficientes en conocer bien qué es lo que funcionó antes. Sabemos que no va a ser una réplica, pero no tenemos otra cosa. Tenemos que incorporar el aprendizaje el día a día y aprender de otros que en muchos casos han hecho cosas mejor que nosotros. Y hay que preocuparse justamente de que ese conocimiento esté disponible para todos y los primeros que tienen que seguir aprendiendo son los equipos directivos. Bueno, y aprender después es también evidente. Es bueno cuando terminamos cómo recogemos lo que hemos aprendido. Entonces uno se pregunta, después de esta pandemia, ¿qué nos va a quedar? ¿Un montón de muertos? ¿Una crisis gigante? Que eso ya lo sabemos. ¿O también aprendizajes para que aseguremos que esto no nos vuelve a ocurrir? Y hay que tener cuidado con una cosa, y es que no podemos pensar que, mira, controlado el virus, se terminó la cosa y ahí empezamos a aprender. Y lo acabamos de vivir de nuevo en Europa en este verano. Cuando termine, habrá que consolidar algunos aprendizajes que quizás ahora todavía no podemos hacer. Pero es obligatorio hacer cambios, no podemos pretender seguir haciendo lo mismo. Porque aprender exige cambiar, sí o sí. Si no cambias, no hay aprendizaje. No basta con entenderlo, hay que cambiar. Y claro, lo que tenemos que hacer luego es justamente fiscalizar el impacto de esos aprendizajes, porque no sabemos cómo nos va a resultar, estamos probando. ¿Hacen falta recursos y personas para hacer esto? Sí, pero de hecho la humanidad gasta muchísimos recursos y personas para preparar y armarse para guerras que nunca ocurren. O sea, el presupuesto existe. Otra cosa es a qué lo dedicamos. En este caso, nuestra prioridad debería ser dedicar recursos a prepararnos para, en este caso, pandemias que solamente se derrotan con conocimiento, porque lo que todos los expertos te dicen es esto va a seguir ocurriendo. Y, de hecho, nos está volviendo a ocurrir. Entonces, la elección es, ¿qué hacemos? ¿Aprendemos o intentamos olvidarnos cuanto antes y volver a lo que teníamos antes? Entonces, aquí hay dos preguntas, de nuevo, que hay que hacerse en el aprender después. ¿Qué conocimiento hemos generado? O sea, ¿qué hemos aprendido y qué vamos a cambiar a partir de esto? Y lo segundo, que es igual de importante, es qué cosas nos hemos dado cuenta que no sabemos, pero tenemos que aprender. Porque si no, la próxima vez nos va a pillar en pelotas otra vez. Rutinas muy sencillas. La primera es siempre hacer retrospectivas, es decir, recoger sistemáticamente. Esto el mundo de las tecnologías ágiles lo sabe muy bien. Es continuamente estar recogiendo, reflexionando y siendo consciente de lo que hemos aprendido. Lo segundo, ojalá convertir esto en activos de conocimiento que sean fáciles de socializar. Estudios, casos, hay muchas maneras de transferir conocimiento. Y lo tercero es que hay que hacer planes, pero planes que se implementen y de los que se rindan cuentas. No planes que van a una estantería donde dan ideas de qué es lo que hay que hacer, pero luego al final no se llevan a cabo. Entonces vamos con la parte de conclusiones. Esto ya lo sabéis vosotros. Estamos todos en la era de conocimiento. El factor de producción es nuestro cerebro. Le podemos poner el apellido que queramos al conocimiento. Y de las crisis solamente se sale con conocimiento. Y eso significa que para salir con conocimiento hay que aprender. En este caso, una vacuna. Claro, una organización que no aprende, yo creo que está condenada a desaparecer. Y esto es una elección, ojo. Es legítimo que tú prefieras seguir cortando el árbol con un hacha, pero vas a tener que asumir las consecuencias. Fijaros, ayer leía este artículo de Procter & Gamble. La mayor parte de las organizaciones, ayer estaba haciendo, le contaba a Bea, una conferencia para Pepsi en México. Todos están incorporando, sorprendentemente, el concepto de aprendizaje, pero no a nivel de individuo, sino a nivel de organización. Y fijaros lo que dice el máximo directivo de Microsoft. No queremos ser una empresa que lo sabe todo, sino que lo aprende todo, está mirando hacia adelante. Y esto, por tanto, te obliga a combinar dos partes en una ecuación. Al mismo tiempo, ¿qué sabemos? ¿Con qué aprendemos? Hoy, evidentemente, tenemos que complementar el hacer con el aprender. No podemos dejar de hacer. Pero tenemos que pasar un poquito, estar tan obsesionados con lo que estamos haciendo o lo que tenemos que hacer,
con la reflexión, es decir, bueno, ¿por qué nos está pasando lo que nos está pasando? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué cosas podemos hacer distintas y qué tenemos que aprender para el futuro? Porque está claro que el conocimiento te asegura el éxito hoy, pero no mañana. Lo que te asegura el éxito mañana es el aprendizaje, que muchas veces lo que hace es cambiar tu conocimiento. Ahora, ojo, aprender no es gratis. No es una cuestión de recursos económicos, entre comillas, es sobre todo un tema de tiempo. El problema es que la velocidad a la que vamos es tan rápida que prácticamente no nos deja espacio para el aprendizaje. Y además el aprendizaje tiene la mala suerte de que no te entrega resultados de un día para otro. Esto es como sembrar y esperar que tú vas a cosechar al día siguiente. Esto es de medio largo plazo. Y es la principal excusa que uno encuentra en la mayor parte de las organizaciones es, lo siento, pero no tenemos tiempo para aprender. Y aquí vuelvo al tema del liderazgo. Si alguien tiene que dar ejemplo en temas de aprendizaje, es justamente el liderazgo. Cuando tú aprendes, y todo líder debería ser un ejemplo de aprendizaje y de desarrollar la capacidad de aprendizaje en los demás. Aquí tenéis 3 personas que sistemáticamente, sagradamente dedican todos los días al menos 1 hora a aprender y están más ocupados posiblemente que cualquiera de nosotros. Por tanto, el factor del tiempo es una excusa en realidad. Por eso el aprendizaje no puede ser una casualidad para cuando nos sobre tiempo, para cuando no, tiene que estar planificado, tiene que ser parte de los procesos. Y no podemos confiar, sabemos que los seres humanos somos muy resilientes, está muy bien, pero tenemos una memoria muy corta. Entonces, fiarnos solamente de nuestra capacidad es muy peligroso. Y por eso hay que construir una memoria desde el principio, qué es lo que estamos aprendiendo continuamente, qué resulta y qué no. Porque si no nos tomamos en serio el aprendizaje, somos nosotros nuestro principal virus. Y los rebrotes que están ocurriendo, por desgracia, me está reconfirmando esto que ya os digo, yo lo escribí hace como 5 o 6 meses. Y al final el enemigo somos nosotros. Y todo esto depende de nuestra voluntad de querer o no querer aprender. Recordar, cultura de aprendizaje tiene que ver con que no hacemos nada que no incluya el aprendizaje. O, al mismo tiempo, de todo lo que hacemos siempre hay alguna oportunidad para aprender, para preguntarnos si esto yo lo hiciera de nuevo, ¿lo haría igual o haría algo distinto? Y esto tiene que ver con desarrollar el coeficiente de inteligencia en la empresa, que son básicamente 2 cosas. Usar estratégicamente lo que sabemos hoy y, al mismo tiempo, crear nuevo conocimiento para adaptarnos a un entorno que, nos guste o no nos guste, no deja de cambiar. Ahora, para terminar con un mensaje positivo, hemos hecho muchísimas cosas bien, sin ninguna duda. Yo creo que estamos, aunque haya montones de problemas por resolver, estamos posiblemente en el mejor momento de la historia de la humanidad. Pero lo que nos ha traído hasta aquí no es suficiente para lo que nos espera. Entonces, no podemos seguir con las mismas armas porque vamos a tener que luchar una batalla totalmente distinta. Y de nuevo, insisto, esto no es un tema de recursos. O sea, con dinero mejor, pero no significa de recursos. El recurso principal ya lo tenemos, son las neuronas. Y el mundo es de los que aprenden rápido. Y, por tanto, la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿mi empresa se puede permitir no aprender y seguir operando? Entonces, termino con una pequeña referencia al tema de la pandemia. No sé si vosotros os habéis encontrado con alguien que diga, oye, ¿sabes qué? A mí esto me da lo mismo. Yo no voy a cambiar nada, voy a seguir haciendo lo mismo de siempre. No es factible. O sea, quieras o no, nos ha condicionado a todos. Y para mí el mensaje del COVID es clarísimo. ¿Os habéis dado cuenta que todo depende de aprender? O sea, todo. ¿Por qué? Porque hemos tenido que aprender a trabajar de una forma totalmente distinta. Ya ni siquiera me meto en la esfera personal, hemos tenido que aprender a cómo vender, a cómo organizarnos, comunicar. O sea, el COVID nos ha obligado a aprender, ¿sí? Y esto no se ha terminado, porque no hemos terminado. Ahora, ¿qué es lo que decimos cuando alguien tropieza 2 veces en la misma piedra? Generalmente siempre decimos, es que no aprende. Y es lo que nos está pasando, lo que está pasando en este caso en Europa, lo que me temo que nos va a pasar en Latinoamérica cuando nos lleguen los rebrotes. Entonces, ¿por qué ocurren los rebrotes? Sobre todo porque no aprendemos. Hay cosas que no las podemos aprender porque no se saben. Hay otras cosas que sí se saben, pero no las aprendemos. Entonces, el problema es que si no aprendemos, no hay cómo salir de esto. Si esto no se sale si no se aprende. Ese aprendizaje es la herramienta, es la solución para salir. De nuevo, el foco siempre es resolver el problema. Lo que pasa es que para resolver el problema necesitas aprender. No puedes salir del problema si no aprendes. Y aquí, fijaros, ¿alguien ha hecho un curso? ¿Ha hecho falta un curso para aprender sobre el COVID? No, no hace falta. Aprender no tiene que ver con hacer cursos. Entonces, nos tenemos que preocupar de incorporar la cultura de aprendizaje como parte de la dinámica de la estrategia permanente. Yo no puedo esperar a tener un problema encima para entonces ponerme a aprender o a desarrollar una vacuna. Es demasiado tarde. Tengo que simultanear las 2 cosas. Ayer o antes de ayer leía esto en la SER. La próxima pandemia está en camino. Seguramente es así. Entonces, tengo que preocuparme de aprender continuamente, justamente para anticiparme o para cuando ocurra algo, tener los músculos ya desarrollados para aprender.
Así que hasta aquí hemos llegado. Aquí está yo siempre comparto el correo, lo que decía antes con lo que os decía, disponible la presentación para el que la quiera. Y si tenemos un espacio ahora para interactuar, no necesariamente para preguntas, esto es para opiniones, para discrepancias, yo estoy encantado y feliz y espero que algo os haya servido. Mil gracias por la paciencia. Muchísimas gracias a ti, Javier. Pues bueno, tenemos como 10 minutitos para alguien, si alguien quiere comentar o si quiere hacer alguna pregunta. Yo me quedo con la habilidad, el learnability. Y comenta Javier que se le ha colgado el sistema, o sea que no te preocupes, Javi, que te hacemos llegar la presentación. Janine, agradecerte, que es maravilloso escucharte siempre. Muchas gracias. Mil gracias. Sí, comparto con Aitor, ha sido muy, muy lúdico y muy brillante como siempre. Sí. Esto no vale porque todos estos son amigos míos. Ramiro es amigo mío, Óscar, estuvimos el otro día con CenturyLink, Ramiro de Century, Javier bueno, Óscar y Aitor son amigos de Donosti, con lo cual va a parecer que a todos los he primado para que me... No, al revés, cuando hay confianza es más fácil que surja el debate. De hecho, bueno, ya empieza a animarse, comenta Olga, desde la gestión del conocimiento, ¿qué técnicas o estrategias implementar para que las personas se sumen a la convicción de conectar sobre un propósito común? Complejo. Sí, si esto estuviera resuelto como tantas otras cosas, ¿no? Pero fíjate, yo siempre cuento lo mismo. A ver, lo que hay que hacer para aprender y gestionar el conocimiento, no lo quiero desmerecer, pero no es un proceso muy complejo. O sea, no hay que hacer un máster en Harvard para entender las técnicas, los procedimientos, las herramientas. Son relativamente sencillas y la tecnología que hace falta está disponible en general. El componente fundamental, como en todo en la vida, al final, no solamente en esto, tiene que ver con la convicción y con la voluntad. Y esto es lo mismo que perder peso. Si lo que hay que hacer para adelgazar, todo el mundo lo sabe. Pero tomar la decisión y luego ser riguroso en el cumplimiento no es tan sencillo porque si no todo el mundo lo habría hecho. Pero no es que sea difícil, es que en general lo que hacemos es darle prioridad a otras cosas y por tanto ponemos la excusa de que no se puede, pero en realidad no queremos porque todo involucra gastar energía y gastar esfuerzo. Entonces, yo te diría que por un lado, muchas empresas cada vez se están fijando más en qué tipo de gente contratan. O sea, no solamente de nuevo en el currículum, sino las características, esa capacidad de colaborar, esa capacidad de aprender, de ser curiosos, de ser inquietos, de desafiar un poquito lo establecido. Pero luego esto siempre es como los matrimonios, hay responsabilidad por los dos lados. Las personas tienen que tener ese hambre por aprender y por el conocimiento, pero la organización tiene que darles esos espacios, alimentarlas con conocimiento. O sea, tú tienes que invitar a las personas a participar, tienes que tenerlas en cuenta, tienes que ser transparente en el uso de la información. Entonces, se tiene que dar esa combinación que históricamente no se daba porque veníamos de mundos muy jerárquicos, muy estáticos, donde hay compartimentos, donde la gente cuenta o no cuenta. Entonces, estamos en esa transición. Por eso yo siempre digo que incorporar el aprendizaje en la organización no es la misma organización que aprende, sino que es una organización distinta donde aprender ahora permea por todos los lados, pero eso te obliga a replantearte el organigrama, a replantearte cómo contratas, cómo compensas, cómo reconoces, cómo promocionas, cómo incorporas a los clientes. O sea, es un mundo bastante distinto. De alguna forma los ingredientes están, pero hay que combinarlos de una manera distinta y tiene mucho que ver con atrevimiento y con valor. Y en muchas empresas yo veo más miedo que valor. Bueno, pues coinciden aquí Eugenio y Javier en hacer la misma pregunta, con lo cual, ¿el conocimiento está en la organización en el horario laboral? ¿Cómo lo ves? A ver, el conocimiento no está... O sea, mira, todas las empresas... Esta es una discusión muy larga, pero... y por eso siempre es injusto lo que uno dice aquí, es mi opinión, pero es algo muy superficial. Todas las empresas se descapitalizan a las 6 o 7 de la tarde. Cuando la gente se va a su casa, el valor de esa empresa se va al suelo. Y vuelve a capitalizarse al día siguiente cuando en horario laboral la gente vuelve. Si la gente no vuelve, esa empresa ya no vale. Entonces... Aquí se da una dicotomía, porque si hay algo de conocimiento que la empresa ha sido capaz de sistematizar en procesos, en servicios, pero es muy poco, porque de nuevo, el ejemplo que yo os ponía antes, si pones a otra gente a hacer ese trabajo, las historias no funcionan. Entonces,
El conocimiento en realidad lo tienen las personas, pero cada uno tiene una parte del conocimiento. Y cuando se juntan es cuando ese conocimiento se coordina y se suma y se complementa al de otros y ahí generamos un todo. Por eso nadie lo tiene todo el mundo tiene una parte y la organización es la que yo creo que está más indefensa. Por eso me parece que los principales interesados en eso son las organizaciones. No para que tú despojes a la gente de su conocimiento, porque no se lo puedes quitar, sino para asegurarte de que además de que lo tienen ellos, lo tienes tú también. Justamente en esas rutinas en las que si un día las personas no están, hay un hábito de hacer las cosas y hay un hábito de transferir conocimiento y aprender para que si la gente no está, al menos el conocimiento no se pierde de la misma manera, siempre se va a perder. Esto sin meternos en el tema de la automatización, que ya sí que es sacar conocimiento de las personas para que lo hagan las máquinas, pero yo creo que eso todavía no creo que lo veamos nosotros de la manera que se pinta. Falta ahí un desafío muy grande por ahí. Muy bien, pues nos da tiempo a una última pregunta. Pregunta Francisco, una clave son los nodos, otra son los líderes. ¿Hay que tocar antes a unos que a otros simultáneamente? ¿No hay que tocar ni a los líderes ni a los nodos? Mi amigo Paco, de Tecnatom. A ver, yo cada vez creo menos en el concepto de los líderes. O sea, o sea, una cosa es lo que uno cree, otra cosa es lo que uno puede desconocer, porque la realidad es la que es. Y en las organizaciones, justamente el principal desafío, yo creo que esto lo hablamos el año pasado en Paraguay, tiene que ver con que una organización que tiene historia, cuando tú modificas el organigrama en función del conocimiento hay resistencias porque hay personas que de alguna manera están cómodos y son importantes en la estructura previa y por tanto modificar eso es muy complicado. Y por tanto hay jerarquías, hay intereses, hay poderes, hay status quo, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que el liderazgo debiera ser un proceso compartido y distribuido. Todos somos líderes, lo que pasa es que en determinados momentos nos toca liderar y en otros momentos nos toca ser liderados. Y por tanto, por eso yo creo que es un tema distribuido y rotatorio, porque al final si no lideramos todos, esto queda en manos de algunos, que parece que además tienen características de superhéroes, y también es una lavada de manos, porque yo digo, bueno, esto hay otros que me lo resuelven y ese paternalismo del que hay muchos directivos que se quejan de que la gente no hace nada que tú no le digas y aportan poco. Entonces, no se puede desconocer que hoy en día los líderes tienen impacto, pero yo trataría de que ese liderazgo fuera mucho más compartido y mucho más distribuido. Ahora, hoy en día tienen la llave, sí, en las empresas, si quienes hoy en día tienen la mayor responsabilidad o mayor capacidad de tomar decisiones no creen en esto, es muy difícil poder prosperar. Por tanto, sí o sí hoy en día los liderazgos son importantes para poner en marcha el proceso y para apoyarlo. Ahora, al final, la llave la tenemos todos. Si yo, cuando alguien me pregunta, no respondo, cuando alguien me pide, no comparto, cuando sé que hay algo que ha pasado y no lo quiero hacer disponible o un error que no lo evito, o sea, al final la llave también las tenemos todos. Por eso yo creo que lo que yo he visto es que cuando hay ese compromiso, esa idea común, que hay que construirla, que es muy fácil decirlo, pero que lleva mucho tiempo construirla, es muy difícil que las cosas ocurran porque cada uno va mirando en función de su propio interés, porque de alguna manera está un poquito desenganchado, está un poquito desilusionado y se preocupa que le vaya bien a él y no tanto que le vaya bien a la organización. Son elementos complejos, claro, no es on-off, sino que son clavijas que uno tiene que ir activando, pero las dos hay que trabajarlas de manera distinta. Son las 7, no tenemos tiempo para más preguntas, pero han quedado 2 en el tintero por responder. Pregunta Javier, además es súper interesante, si el Chief Learning Officer actuaría como fontanero, creando enlaces y activando flujos y asociando el flujo principal del trabajo. Y súper breve, ¿nos puedes dar así como tu opinión? Sí, o sea, yo creo que yo lo veo como un distribuidor, o sea, porque sobre todo hasta que generas el hábito y el músculo, hay alguien que tiene que ir haciendo ese trabajo. Una vez que vas generando esos enlaces, tú te puedes ir retirando porque a medida que empieza a circular el conocimiento por ahí, tú puedes... Pero al principio, claro, necesitas el apoyo de la organización para crear esos enlaces, esas conexiones, dotarlas de la metodología, acompañarles en ese proceso, ver cómo les está funcionando, pero llega un punto en que eso tiene que tomar velocidad crucero. No puede depender de alguien, tiene que ser algo tomado por ellos. O sea, sí, yo lo comparto lo que dice Javier. Yo también, sí, ciertamente. Para mí la facilitación, quizá no usaría el término fontanería, pero tiene que ver con crear enlaces y activar flujos. Bueno, claro. Javier sabe que yo soy más de los micelios y las...
En un minuto así súper breve, Olga, simplemente te resumo. Preguntas sobre la organización del conocimiento, que les está costando bastante, y cuánto tiempo, en tu opinión, deberían invertir en esa tarea. Es que es muy difícil decir el tiempo. Fíjate, siempre uno tiene que buscar un equilibrio. Ella algo pone Olga de organizaciones pequeñas. Yo creo que es más fácil, o sea, es más fácil y más difícil en las organizaciones pequeñas. A mí me gusta más trabajar con las pequeñas, que no se me ofenda Ernesto, que está poniendo ahí un mensaje, porque o sea, en las pequeñas es mucho más fácil porque es mucho más cercano y mucho más ágil. Las grandes son desafíos mucho más potentes, con más recursos, pero generalmente más lentas. Aquí uno siempre tiene que buscar un equilibrio. Dedicar tiempo a documentar es un tiempo en el que posiblemente lo que tú documentas tarde o temprano va a quedar inservible. Entonces hay que pensar muy bien qué se guarda, quién lo guarda, dónde lo guardo, cómo lo guardo para que esté disponible. Y muchas veces no merece la pena o hay que hacer un ejercicio pequeño y lo que hay que tener es, sin embargo, en marcha esos mecanismos de conexión permanente en el que yo sé, si alguien sabe, tengo que saber rápidamente quién es, tenemos que estar de acuerdo en que cada vez que alguien necesita algo, le pregunta a otro y el otro le responde. Entonces, hoy en día hay mecanismos muy ágiles, la tecnología lo facilita, es mucho más la predisposición. Yo te cuento, en esta red de No con la que nosotros estamos, teníamos un wiki para compartir documentos y Yammer para compartir preguntas. Entonces, lo que había son dos herramientas muy sencillas, pero había el compromiso de que cuando alguien pregunta se le responde en menos de 24 horas y cuando alguien quiere algo, hay alguien que se ha preocupado de organizar esa wiki para que sea muy fácil de encontrar las cosas. Y aquí no es cantidad, es calidad. Entonces, es un equilibrio difícil, pero yo empezaría por lo más crítico, aquellos documentos o aquel conocimiento que es el que más impacto tiene o el que más frecuentemente se utiliza y me concentraría en hacer algo útil y usable. Y si luego de tanto usarlo necesitas más, mira, ya habrá tiempo de crecer. Completamente de acuerdo, o sea, de calidad y no cantidad y conocimiento crítico. Pues hasta aquí, muchísimas gracias, Javier, ha sido súper interesante. Recordaros, porque le han preguntado bastantes veces por el chat, que os enviaremos tanto la presentación de Javier como el vídeo con la grabación del webinar, que creo que es la presentación cobra sentido con la palabra y el relato de Javier. Y simplemente comentaros que tenemos abierta la inscripción para la segunda promoción del Diploma en Chief Learning Officer y el 21 de octubre tendremos un nuevo webinar con Elizabeth Pastor de Humantific Nueva York, que nos hablará de facilitación para navegar la incertidumbre. Pues nada, hasta aquí por hoy. De nuevo, muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos una tarde más. Un saludo. Un placer y gracias a ti y gracias a todos los que habéis participado. Ya habrá oportunidades de conversar seguro en el futuro. Presencialmente, espero. Seguro, seguro. Mil gracias. Cuidaros mucho. Igualmente. Hasta luego.